¿Vas a seguir viviendo así? Esa es la pregunta que te persigue, aunque intentes ignorarla. No aparece cuando todo está bien, no aparece cuando estás distraído, no aparece cuando estás rodeado de gente o consumiendo ruido para no pensar. Aparece cuando el silencio cae. Aparece cuando te quedas solo contigo mismo y ya no tienes dónde esconderte. Porque en el fondo sabes algo que duele admitir. La vida que estás viviendo ahora no es la vida que soñabas. No es la versión de ti que imaginabas cuando eras más joven, cuando creías que ibas a conquistar el mundo, cuando pensabas que ibas a ser diferente al resto. Pero el tiempo pasó. Y aquí estás, viviendo días que se parecen demasiado entre sí, despertando, sobreviviendo, distrayéndote, repitiendo el mismo ciclo una y otra vez. Y lo peor no es que la vida sea difícil. Lo peor es que en algún punto empezaste a acostumbrarte, porque la mente humana tiene una habilidad peligrosa. Puede normalizar casi cualquier cosa. Puede normalizar una vida mediocre. Puede normalizar sueños abandonados. Puede normalizar el hecho de levantarte cada mañana sin entusiasmo real, sin hambre verdadera, simplemente existiendo. Y así pasan los meses, así pasan los años. Poco a poco te vuelves experto en justificarlo. Te dices que todo el mundo vive así. Te dices que las cosas podrían ser peores. Te dices que algún día cambiarás, cuando tengas más tiempo, más energía, más oportunidades. Pero si eres brutalmente honesto contigo mismo, sabes que eso es mentira, porque el cambio nunca llega en un momento perfecto. Nunca llega cuando todo está alineado. El cambio llega cuando alguien se cansa de su propia historia. Y la verdadera pregunta no es si tu vida podría ser mejor. La verdadera pregunta es si estás dispuesto a enfrentar la incomodidad que exige cambiarla. Porque cambiar no es una fantasía motivacional. Cambiar significa destruir la identidad que te trajo hasta aquí. Significa reconocer que muchas de tus decisiones, muchos de tus hábitos, muchas de tus excusas han construido la prisión en la que vives ahora. Y nadie quiere aceptar eso. Es más fácil culpar al mundo, culpar a las circunstancias, culpar a la mala suerte, culpar a las personas que te fallaron. Pero llega un punto donde ya no puedes seguir escondiéndote detrás de esas historias. Llega un punto donde tienes que mirarte al espejo y decir la verdad que llevas evitando durante años. La vida que tienes hoy es el resultado directo de quién decidiste ser todos los días hasta ahora. Y esa realización puede destruirte o puede despertarte, porque si tú construiste esta realidad, también puedes construir otra. Pero para hacerlo tienes que romper algo primero. Tienes que romper la ilusión de que aún tienes tiempo infinito para seguir posponiendo tu vida. Tienes que romper la idea cómoda de que mañana empezarás. Tienes que romper la versión de ti que se conforma con sobrevivir cuando en el fondo sabe que nació para algo más grande. Y aquí es donde la mayoría se detiene. Porque aceptar esa verdad es doloroso. Significa admitir que has estado dormido más tiempo del que te gustaría reconocer. Significa aceptar que desperdiciaste energía, oportunidades, talento. Pero también significa algo poderoso. Significa que aún estás a tiempo de despertar. Porque mientras estés respirando, la historia no está terminada. El problema es que despertar exige coraje. Exige salir del piloto automático. Exige dejar de anestesiar tu mente con distracciones baratas. Exige enfrentar el vacío incómodo que aparece cuando empiezas a cuestionar todo lo que has estado haciendo. Y la mayoría huye de ese vacío. Prefieren seguir viviendo en la misma rutina que conocen. Prefieren seguir diciendo que algún día lo intentarán. Prefieren seguir viviendo una vida que no aman antes que atravesar el caos necesario para construir una nueva. Por eso la pregunta vuelve una y otra vez. Silenciosa, incómoda, imposible de ignorar para siempre. ¿Vas a seguir viviendo así? ¿Vas a seguir despertando cada mañana sintiendo que hay algo más dentro de ti que nunca sale a la superficie? ¿Vas a seguir repitiendo días que no te acercan a la persona que podrías ser? ¿O vas a hacer algo al respecto? Porque el mundo no cambia cuando lo deseas. Cambia cuando decides que ya no estás dispuesto a aceptar la vida que tienes ahora. Y esa decisión, brutal, incómoda y solitaria, es el verdadero comienzo de todo. Llega un momento en la vida de una persona en el que ya no puede seguir fingiendo que todo está bien. Un momento silencioso, casi invisible desde afuera, pero brutal por dentro.
No es un evento espectacular, no es un gran fracaso público, no es una tragedia cinematográfica. Es algo más peligroso que eso. Es darte cuenta de que si sigues viviendo exactamente como hasta ahora, dentro de 5 años seguirás en el mismo lugar, tal vez con más edad, tal vez con más cansancio, tal vez con más arrepentimientos, pero esencialmente igual. Y esa realización es como una cuchilla atravesando la mente, porque durante años te contaste historias para tranquilizarte, historias de que estabas en proceso, de que estabas pensando qué hacer, de que todavía no era el momento. Pero el tiempo no negocia con nadie. No espera a que te sientas listo. No se detiene porque tengas dudas. Cada día que pasa sin decisión es un ladrillo más en la misma vida que dices que no quieres. Y lo más duro es aceptar que nadie vendrá a rescatarte de esa realidad. Nadie aparecerá un día con una oportunidad mágica, con una motivación eterna, con una señal del universo que te diga exactamente cuándo empezar. Esa fantasía es cómoda, pero es mentira. La vida real funciona de otra manera. La vida cambia cuando una persona decide romper con la comodidad que la mantiene pequeña. Y la comodidad no siempre se siente cómoda. A veces se disfraza de cansancio, de distracciones, de hábitos que parecen inofensivos pero que lentamente te mantienen atrapado en el mismo lugar. Es levantarte tarde porque lo necesitas. Es posponer decisiones difíciles porque todavía hay tiempo. Es llenar tu mente con ruido para no escuchar esa voz interna que te recuerda que estás desperdiciando algo valioso. Porque en el fondo sabes que hay una versión de ti que aún no ha salido. Una versión más disciplinada, más enfocada, más peligrosa para la mediocridad. Pero esa versión no aparece por accidente. Esa versión nace cuando decides matar a la vida cómoda que te está asfixiando lentamente. Y matar esa vida no significa abandonar todo de un día para otro como en una película. Significa algo mucho más incómodo. Significa empezar a actuar de una forma que tu mente todavía no considera normal. Significa levantarte cuando preferirías seguir durmiendo. Significa trabajar cuando no hay aplausos. Significa hacer cosas difíciles durante tanto tiempo que tu identidad empieza a cambiar. Porque la verdad es esta: las personas no cambian solo con pensamientos. Cambian con acciones repetidas que al principio se sienten antinaturales. Y ahí es donde casi todos fallan. Porque el cerebro ama la familiaridad, ama el camino que ya conoce, incluso si ese camino te mantiene pequeño. Cada vez que intentas cambiar algo, esa parte de tu mente empieza a negociar contigo. Te dice que descanses hoy y empieces mañana. Te dice que no hace falta ir tan rápido. Te dice que tal vez no eres esa persona disciplinada que imaginabas ser. Pero esa voz no es sabiduría. Esa voz es miedo disfrazado de lógica. Es el mismo miedo que mantiene a millones de personas viviendo vidas que nunca eligieron realmente. Vidas que simplemente ocurrieron mientras evitaban el esfuerzo de construir algo diferente. Y si no haces algo al respecto, esa misma historia puede convertirse en la tuya. Puedes pasar años diciendo que tienes potencial, años diciendo que podrías hacer más, años diciendo que algún día cambiarás. Hasta que un día mires hacia atrás y te des cuenta de que ese algún día nunca llegó. Por eso el verdadero cambio no empieza con inspiración. Empieza con una decisión brutal, una decisión silenciosa que ocurre cuando te cansas de tu propia narrativa, cuando te cansas de repetir las mismas excusas, cuando decides que ya no quieres ser la persona que sigue esperando condiciones perfectas. Ese es el momento en que una vida comienza a transformarse. No porque todo sea más fácil después de esa decisión, sino porque ya no estás negociando contigo mismo. Ya no estás preguntando si deberías hacerlo, simplemente empiezas a hacerlo. Y poco a poco, algo interesante ocurre. Lo que antes parecía imposible empieza a sentirse normal. Lo que antes te intimidaba empieza a parecer parte del proceso. Y la persona que eras hace un año empieza a parecerte irreconocible. Pero ese cambio solo ocurre para los que toman la decisión que la mayoría evita. La decisión de abandonar la vida cómoda que los mantiene atrapados. Porque al final todo vuelve a la misma pregunta inicial. La misma que aparece cuando el ruido desaparece y solo queda tu conciencia frente a ti. ¿Vas a seguir viviendo así? ¿O vas a hacer lo que sea necesario para convertirte en alguien que ya no reconoce esa vieja versión de sí mismo? Porque una cosa es segura:
Si no cambias nada, nada cambiará. Y el tiempo seguirá avanzando, con o sin tu permiso. La única pregunta que realmente importa es qué vas a hacer con el tiempo que todavía te queda.